Vamos a hablar hoy de un tema un poco vago, quizás. Aquí tengo un librito que se llama La dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. Está escrito por Alexander Koyev. Bueno, yo he empezado a leer el principio, y el principio lo que es una cita del capítulo donde Hegel habla del tema. Yo naturalmente no entiendo la gran mayoría de las cosas porque eso es un lenguaje muy difícil, pero algo se va pillando, y entre lo algo que se va pillando y lo poco que yo voy aportando, pues me gustaría hacer este intento, porque del primer intento puede salir un segundo, del segundo puede ser un tercero. El segundo puede ser un poco más claro, un poco más profundo, se pueden ir delimitando qué es lo que está claro, qué es lo que no está claro, y en fin, eso hace que los intentos pues se muestren, se vea que es conveniente hacerlo. Bien, tocamos el tema del reconocimiento. Pues Hegel dice que cuando un hombre se encuentra con otro hombre, necesariamente tienen que enfrentarse. Es como un principio. Tienen que enfrentarse a fondo porque el valor que él tiene, que él se considera, que él se da, pues se lo da a él. Pero eso es subjetivo. Puede que sea así, puede que no sea. Entonces necesita que ese valor se convierta en objetivo. Entonces quiere decir que el otro, y dice Hegel, no solamente el otro, sino todos los otros, le concedan ese valor. Bueno, el tema del reconocimiento es un asunto, yo lo veo por lo menos variado. No sé en otros idiomas, pero en español reconocer, se reconocen sus méritos. Esa puede ser una palabra, Pero yo empleo la perspectiva biológico-evolucionista, por decirlo así. Si algo existe en el hombre, en sus características, existe porque tiene una función o tiene un papel o ahora o lo tuvo, era una mejora, exactamente una función. Puede haber cosas que a lo mejor resulta que a lo mejor ahora no tienen función y la tuvieron antes, pero en algún momento pues ha tenido un beneficio y por eso se quedó. Está unida a una utilidad en general, porque a veces no todo quizá no se puede plantear así, porque hay, como diríamos también, complementos. Una cosa se pone y sin querer hay otras periféricas que se ponen con ella, o ella implica otras periféricas. Pues ¿por qué tenemos en nuestra cabeza la matemática? No lo sé. Muchos se preguntan, ¿por qué la naturaleza se deja manejar por la matemática? Podría no dejarse manejar. Yo puedo tener esta pierna más gorda, esta musculatura, estas características de la boca, es para aprender, incluso del cerebro, pero ¿por qué? Entonces es posible que a lo mejor haya surgido sin necesidad, que haya surgido como unida a otras cosas. Entonces vamos al tema que nos ocupa, que es el tema de como hemos dicho, del reconocimiento.
se emplea de diversas maneras. Por ejemplo, recuerdo que una vez le preguntaron a Serrat: ¿tú para qué cantas? Y él dijo: bueno, pues yo para ligar. Bueno, eso es como... Otra vez le preguntaron a Ana Belén: ¿tú para qué cantas? Y ella dijo: yo para que me quieran. Bueno, el asunto es como el éxito, un reconocimiento. Hay un reconocimiento de muchas maneras. El artista quiere ser famoso, quiere destacar. Si pudiera, que le gustaría ser el primero, el más importante. Quizá el más caro, pero no es necesariamente, porque a veces puede haber cosas más importantes aún que el dinero. Pero le gustaría destacar. Al político le gustaría llevar a su país a la cumbre de todos los países, y a sí mismo, a su partido también, a un lugar destacado. El empresario no se encuentra satisfecho con los méritos, con lo conseguido. Siempre quiere más y más. ¿Por qué? El conquistador no tiene altura. Alejandro Magno quería llegar más lejos, porque si ya estaba cansado su ejército. Él quería llegar más lejos. ¿Por qué? Bueno, a veces han salido en los periódicos algún millonario saudí que, por ejemplo, que viaja con un avión medicalizado, que lleva para hacer operaciones, no sé cómo se llama, una sala quirúrgica, un quirófano. A lo mejor lleva un médico, 2 médicos, 3 médicos, o un tipo de médico. Todo eso, bueno, todos queremos destacar. El que puede de una manera, destaca de esa manera, y destaca que esa manera es la válida y la más valiosa. El que tiene gusto, por decirlo así, o se ha elaborado, se ha desarrollado con un gusto por la ropa, que ve a mucha gente como inferior, entonces a menudo hará referencia a esa importancia de la ropa, y no hará referencia a otras cosas que tengan importancia. Él destacará frente a los demás la importancia de la ropa. Y como en la ropa es fuerte, o ella es fuerte, entonces él queda bien, queda mejor, queda por encima. Hay muchos ejemplos de cómo casi siempre se busca la manera en que uno puede, diríamos, sobresalir por delante de los demás. Eso es lo que Hegel llama reconocimiento. Hay, por ejemplo, una mujer que ha estudiado, que es una eminencia en una categoría intelectual. Entonces no la verán ustedes alargarse el escote o subirse mucho la falda. ¿Por qué? Porque ella dice: esos son las que no tienen mis propiedades, mis características, que son más importantes, tienen necesidad de bajarse el escote o subirse la falda. Mis características son más importantes, y yo quiero jugar con los demás en el terreno mío. Por lo tanto, yo me bajo la falda y me subo el escote y digo:
las otras, porque esto yo no compito en ese terreno, yo compito en el terreno de la inteligencia, que es donde estoy fuerte, y ahí sobresalgo. Y el otro terreno digo que es poco valioso y que no quiero competir. Bien, pues eso así se da. Es una manera de sobresalir. También puede elaborarse teorías sobre los terrenos. Sí, bueno, es que todos los terrenos son equivalentes, todos los terrenos son intercambiables, pues eso también sería discutible. Pero bueno, nosotros lo dejamos ahora en el lado psicológico. Nos vemos con la muchacha que no tiene estudios. Entonces ella también quiere sobresalir, ella también quiere llamar la atención, ella también quiere ser importante. ¿Y qué hace? Resulta que se sube la falda y se baja el escote. ¿Por qué? Porque es lo que tiene. Entonces ella no dirá nunca, comparémonos, midámonos en términos de inteligencia, en términos de sabiduría, en términos de conocimiento, porque ahí no está fuerte. Entonces ese terreno no le interesa, siempre dirá que la competencia llevará las relaciones a que la competencia en las relaciones se haga siempre, se desenvuelva en este terreno en el que ella está fuerte. Vean ustedes un empresario. Entonces diríamos que tiene dinero, de alguna manera tiene poder. Ese no acabará nunca. Bataille decía, el poder es la subordinación del no yo al yo. Y esa subordinación es infinita, porque el no yo es infinito. Y porque el yo, entendiendo yo, mi cuerpo también, mi cuerpo es precario. Siempre sus necesidades no tienen límite. Por ahí va la cosa, no tienen límite. El saudí que ponía a su disposición de sí mismo, porque era multimillonario, un equipo medicalizado, un avión medicalizado, un conjunto de médicos, puso muchos más medios que los demás, pero no puso suficiente. Y de hecho pues se murió. Entonces se muestra que las necesidades son infinitas. Entonces el poder tiende al infinito, porque el poder tiende a la satisfacción de las necesidades, tiende a la conservación, al asegurar la conservación. Pero tenemos que entrar en detalle, tenemos que hablar de detalle para ver si nos aclaramos un poco. En Hegel no aparece la razón de la lucha. Dice, es por el prestigio, pero el prestigio, solo el prestigio, sí, el prestigio, pero la naturaleza va a producir eso, que dos seres luchen a muerte por el prestigio. ¿Y de qué les vale el prestigio? Tiene que haber algo detrás del prestigio. Eso es lo que yo me gustaría exponer. Hay seguir algunos ejemplos todavía. Lo curioso es cómo en distintos campos se hacen distintas valoraciones y se dejan de lado aquellos otros campos en los que yo no soy fuerte y se considera solo el campo en el que yo soy fuerte, o se tiende a decir, no, este campo es aquí, este es el importante, no los otros, este es el importante. El que tiene
una casa importante, pues estará diciendo siempre a los demás qué importante es tener una casa, muy importante. Y entonces, pues, y cuando es también importante tenerla, es importante qué casa tienes. Y cómo quedo yo quedo muy bien delante de todo el mundo, porque si el valor es tener casa, yo tengo casa. Si el asunto es tener coche, entonces posiblemente, ¿por qué? ¿Por qué juega en el terreno del tener coche? Porque posiblemente no tenga otros terrenos mejor. A lo mejor no tiene otros campos en los que plantear la batalla, sino que lo plantea en el campo. En ese campo tiene las posibilidades de tener coche. Entonces ahí sí lo plantea. Entonces va a desarrollar una importancia, un campo en el que es importante, y los otros campos no los va a desarrollar o no los va a considerar. Pasa mucho a veces a gran escala. Hay un filósofo que yo escucho mucho por aquí, por internet, español, y que a menudo se salta hablando de la tontería de la gente, de la imbecilidad de la gente. Eso quiere decir que tú no eres. Siempre critica lo que los otros no tienen y tú tienes. Entonces, es una manera de decir yo sí. Bueno, o un caso paradigmático que yo no alcanzo todavía bien a comprender, el mismo Nietzsche, una grandísima cabeza. ¿Qué puede pensar del mérito alguien que tiene una gran cabeza? Que ha trabajado mucho y que ha desarrollado mucho. Pues yo quizás no necesariamente, porque por ejemplo Marx también tenía una gran cabeza. Sin embargo, lo que él desarrolló quizás es que la gente desarrolla según las circunstancias. Entonces, con eso, en cierta manera, se quita mérito a sí mismo. Nietzsche se daba mérito a sí mismo y venía a decir, bueno, pues cada uno hace lo que quiere, y entonces es una tontería eso de que estamos condicionados. Cada uno es el resultado de su propia voluntad, su propia libertad. Eso quiere decir lo que yo soy, lo grande que yo soy, es mérito mío. Luego yo soy meritorio. Bueno, es una manera de decir. Tenemos muchas. A ver, llevamos 18 minutos y casi no hemos empezado con el tema. Quizás vamos a llegar a 25. Pues yo quisiera dar un paso. ¿Para qué sirve todo eso? ¿Para qué sirve que gane mi equipo? ¿Para qué sirve que España gane el Mundial? ¿Para qué sirve que mi ciudad sea grande, importante? ¿Para qué sirve que mi estado gane la guerra? ¿Para qué sirve que mi estado sea el primero del mundo? El primero. ¿Para qué? Ese es el asunto. Yo pienso que, hemos hablado de los reconocimientos. Entonces creo que hay que hacer una distinción. Hay un reconocimiento forzado y un reconocimiento voluntario. Hay un reconocimiento forzado, por ejemplo, en todo régimen político, en toda dictadura, en todo poder que se impone por la fuerza, y hay un reconocimiento. Yo no sé ahí bien distinguir. El reconocimiento forzado o la fuerza lleva a un reconocimiento voluntario,
Por ejemplo, ahora vemos, por ejemplo, Franco fue como un dictador, y se impuso por la fuerza a mucha gente, pero luego todavía hay restos de gente que voluntariamente la alaban. Pero yo digo, también la imposición por la fuerza sobre aquellos que sufrieron la fuerza es un reconocimiento. Sí. Quizás la palabra no sea reconocimiento. Le reconocen el poder. Desde el miedo se puede reconocer el poder. Desde el miedo. El miedo es un reconocimiento del poder. Tú me obedeces. Tú haces esto. Yo mando. El otro obedece. Cuando obedece, reconoce la superioridad. Hay una imposición por la fuerza y hay una imposición por la libertad. Si tú eres un gran pianista, si eres un gran sabio, si eres un gran cantante, entonces tienes un reconocimiento por la libertad. ¿Y qué se gana? ¿Qué se gana? ¿Qué se gana tanto por la libertad como por la fuerza? ¿Qué se gana con eso que podemos llamar reconocimiento, pero que yo dudo si podría dándole un significado? Por ejemplo, en español la palabra reconocimiento yo creo que tiene un significado positivo. Se reconocen los méritos, no se reconoce el poder, aunque haya no sé si un poder tiránico, hay a lo mejor una sumisión, hay un ajustamiento, pero no lo sé. Pero no importa, porque es cuestión de palabras. Podemos darle al poder el significado al reconocimiento ese que abarque tanto el positivo como el negativo. ¿Y por qué? Como ya nos queda poco tiempo, voy a decirlo brevemente. El yo organiza o pretende organizar toda la realidad. Por eso también Hegel dice, no es suficiente con un hombre ni con dos. Si él quisiera subordinarse así, él llama reconocimiento, subordinar a toda la humanidad, efectivamente. ¿Por qué? El reconocimiento es la posición que me permite organizar la realidad a mi favor. Yo así es como lo veo. Yo quiero para mí organizar la realidad a mi favor. Y entonces, cuanto mayor sea mi posición de poder, bien por la fuerza, bien voluntariamente, mayor es mi poder para organizar la realidad. Lo que pasa, por eso quiero hacerlo rápidamente, que eso es un planteamiento del individuo aislado, pero luego el individuo se suma a otros individuos y juntos también hacen lo mismo, hacen un plan, una búsqueda, digamos, de la ascensión, una búsqueda del reconocimiento, una búsqueda de valor, de valer más, que les dé a ellos una posición superior para hacer también una organización de la realidad que les permita a ellos una mejor supervivencia o una mayor, adhesión a la realidad, una mejora, todo lo que son las necesidades de la vida. Entonces, se hace, la búsqueda del poder, o la búsqueda de la organización de la realidad, o la búsqueda del reconocimiento, se hace desde el individuo y desde los grupos. Entonces, se hace desde el individuo, desde la familia, cualquier clase de grupo, desde la ciudad, desde la comunidad, desde el Estado, desde un conjunto de estados, desde incluso mejor desde grupos quizás también, grupos de artistas, grupos de pintores, grupos de músicos, buscan un reconocimiento, buscan políticos, y como ya está llegando los 25 minutos, no sabemos si podremos editarlo bien, nos quedamos aquí
con este inicio de planteamiento.